Hola niños y niñas, bienvenidos a su proyecto músico-cultural Corazones de Paz, apoyado por el Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación y Corprodin. Hoy veremos el taller número 4, Historia del Teatro. En él conocerán la historia de los grandes autores griegos, el nacimiento del teatro, las primeras formas de géneros del teatro que existieron en la tragedia y la comedia. El teatro nació hace 3000 años, es más antiguo que el cristianismo. Los dos primeros géneros literarios que existieron se llamó la tragedia y la comedia. La palabra comedia viene de comida, porque durante las presentaciones de los cómicos, los emperadores romanos y griegos se dedicaban a comer. Eso se hacía en esas horas y por eso se llamó comedia de comida. Y la palabra tragedia es en honor al dios Tragos. Los griegos siempre hacían unos cánticos en honor a este dios para agradecerle todos los beneficios, los cultivos que habían recibido. A continuación van a observar un video donde les explican los géneros mayores del teatro. Al nacer Edipo, el oráculo de Delfos aseguró a su padre Lacio que aquel al crecer le daría muerte y esposaría a su mujer. Lacio, queriendo evitar tal destino, ordenó a un súbdito que matara a Edipo al nacer. Apiadado de él, y en vez de matarlo, el súbdito lo abandonó en el monte Siderón, colgado de un árbol por los pies. Un pastor halló al bebé y lo entregó a la esposa de Pólipo, reina de Corinto, y se encargó de la crianza del bebé llamándolo Edipo, que significa de pies hinchados por haber estado colgado. Al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladuría de sus compañeros de juegos, sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Para salir de dudas visitó al oráculo de Delfos, que le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Edipo, pensando que sus padres eran quienes lo habían criado, decidió no regresar nunca a Corinto para huir de su destino. Emprende un viaje y en el camino hacia Tebas, Edipo encuentra a Lacio. En una encrucijada, discuten por la preferencia de paso y lo mata sin saber que era el rey de Tebas y su propio padre. Más tarde, Edipo encuentra a la Esfinge, un monstruo que da muerte a todo aquel que no pueda adivinar su acertijo, atormentando al reino de Tebas. A la pregunta de cuál es el ser vivo que camina en 4 patas al alba, con 2 al mediodía y con 3 al atardecer, Edipo responde correctamente que es el hombre. Edipo es nombrado el salvador de Tebas. Como premio, Edipo es nombrado rey y se casa con la viuda de Lacio, Yocasta, su verdadera madre. Poco tiempo después, una terrible plaga cae sobre la ciudad, que el asesino de Lacio no ha pagado por su crimen y contamina con su presencia a toda la ciudad. Edipo emprende las averiguaciones para descubrir al culpable, y gracias a Tiresias descubre que en realidad es hijo de Yocasta y Lacio. Él mismo es el asesino que andaba buscando. Al saber Yocasta que Edipo era en realidad su hijo, se da muerte colgándose en el palacio. Horrorizado, Edipo se quita los ojos con los broches del vestido de Yocasta y abandona el trono de Tebas, escapando al exilio. El teatro de antes no es el que conocemos ahora. En sus inicios el teatro se hacía a través de coros. Los actores cantaban en grupo unos coros, llorando, lamentándose, felices, y después de ahí a alguien se le ocurrió un día adelantarse al coro y cantar solo. Ese fue Tespis, y ahí nació el primer actor de teatro. En esa época los actores masculinos hacían papeles de mujeres, o sea, más papeles femeninos, y siempre se cubrían el rostro con máscaras. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua
antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes Dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaban muchas veces al pueblo, a los consejeros,
o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Nuevos vástagos del antiguo Cadmo, ¿qué queréis de mí cuando acudís con ramos de suplicantes? Nuestra ciudad está saturada del humo del incienso, como de ayes y lamentos. Por eso he preferido informarme por mí mismo y no por mensajeros. Y por eso me presento ante vosotros. Por eso se presenta ante su pueblo Edipo, vuestro rey. Habla tú, sacerdote, puesto que por tu edad eres el más indicado para explicarte por ellos. ¿Por qué os congregáis en este lugar? ¿Qué queréis? ¿O qué teméis? Yo estoy dispuesto a ayudaros en todo, ya que tendría que ser insensible al dolor si no me conmoviera vuestra presencia y vuestra actitud suplicante. Edipo, rey de nuestra patria, ante ti nos congregamos ciertamente los que ya no tenemos fuerzas para abandonar la ciudad. Un dios más temible que los que habitan el Olimpo, la peste, recorre nuestras calles y desvanece el humo de las ofrendas y el incienso. Por eso acudimos a ti. Para eso están los altares de nuestros dioses. ¿Qué puedo hacer yo ante ellos? Solo un mortal emparentado con los dioses pudo deshacer el cruel destino que la Esfinge decidió para nosotros. Y tú, Edipo, al borrar el tributo que teníamos con ella, conseguiste enderezar el rumbo de nuestras vidas. Solo pudiste hacerlo con la ayuda de la divinidad. Solo tú como divinidad misma lo lograste. Nuestras ofrendas no llegan a las alturas, porque el viento fétido y venenoso lo impide. Pero tú estás junto a nosotros. ¡No es cierto! ¡No blasfeméis! Tened vuestras lenguas. No quiero ofender a quienes sujetan los hilos de nuestras vidas. Yo soy rey de Tebas únicamente. A ti venimos, Edipo Rey, porque si un día fuimos salvados por ti, ahora te rogamos que lo hagas de nuevo, que resuelvas favorable el conjuro divino. ¿De qué te serviría reinar en una ciudad sin habitantes? ¿De qué te serviría? Conozco el tamaño de vuestro sufrimiento. Hace horas que rompí mi descanso, abrumado por vuestros llantos y gemidos. No me despertáis de un sueño reparador, no. Esto me está costando muchas lágrimas, y en el ir y venir de mis cavilaciones trato de encontrar qué camino tomar. ¿Veis? Nuestro rey piensa en su pueblo. Aún no está todo perdido. Bendita sea tu estirpe y tu sangre. Con razón el pueblo te venera. El único remedio que tras considerarlo todo pude hallar, lo he